Bienvenidos a esta nueva edición de Voces del Trabajo, como siempre por la pantalla de Barricada TV. Este programa en el cual buscamos analizar la actualidad económica, la actualidad política, social que está viviendo el país, charlando con los protagonistas, ¿no?, del movimiento sindical argentino, el movimiento obrero, los trabajadores organizados. Para eso, en el día de hoy está con nosotros Graciela Aleñá, ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Viales y Afines. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. No, a ustedes. Y también nos acompaña Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Bien, todo bien. Muchas gracias a los dos por venir. Bueno, la idea en este primer bloque es charlar un poco más de la situación en general del país. Después, en el segundo bloque, ya nos adentramos un poco más en lo que es cada sindicato para que nos cuenten un poco cómo la están pasando en este contexto tan difícil que estamos viviendo. Y como disparador, para empezar a hablar de esta situación general, tenemos un video de las declaraciones que hizo el presidente Javier Milei durante el Día de la Industria en la, esto fue, si no me equivoco, en la Unión Industrial Argentina, exactamente. Así que vamos a ver ese videito y volvemos para seguir debatiendo. La segunda cabeza de este monstruo, que es el costo argentino, es el costo laboral. No hay empresa que pueda competir en el mundo con estos costos laborales que se desprenden de regulaciones vetustas que supuestamente pretenden proteger a los trabajadores, pero lo único que hacen es destruir el trabajo. A ver si se entiende de una vez, hay una sola forma sostenible de que los trabajadores estén cada día mejor. Un Estado que proteja el valor de su dinero y un sector pujante que demande trabajo. No importa cuántas regulaciones quieran inventarse para proteger a los trabajadores. Cualquier regulación que atente contra el valor de la moneda y contra la capacidad del sector privado de generar riqueza, lo único que genera es más pobreza. Hay que entenderlo de una vez. Las leyes laborales en Argentina son al trabajador lo mismo que la fracasada ley de alquileres a los inquilinos. Bueno, pasaba ahí entonces las declaraciones del presidente Milei, ya les veo las caras. ¿Quién empiezan para empezar a pensar un poco esta realidad y lo que decía el presidente atacando los derechos laborales, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, forma parte de todo este de quienes lo acompañan, ¿no es cierto? Lamentablemente, los trabajadores sabemos lo que ha costado llegar a los derechos que tenemos hoy en día, ¿no? A quienes nos precedieron en la tarea que estamos realizando nosotros, han luchado toda la vida por esos derechos, pero acá también dijo algo que es muy grave. Dijo que le iba a proteger los bolsillos, achicando el Estado y haciendo lo que está haciendo con el Estado, le iba a mejorar los bolsillos a los empresarios. Eso lo dijo en esa reunión también. Y eso es gravísimo para alguien que no tiene la más perra idea de cómo funciona el Estado y a dónde tiene que llegar el Estado. Entonces creo que es clarita su posición y la de muchos, ¿no?, que lo están acompañando y los que levantan la mano en el Congreso votando las leyes que están votando en contra de los trabajadores, ¿no? Clarísimo. ¿Alejandro? Sí, que coincido con la compañera. Me parece que después de 9 meses de gobierno ha quedado claro que este es un gobierno mentiroso, cínico, que vino a favorecer a las grandes corporaciones, a los grandes empresarios, y vino a destruir todo lo que huele a organización popular, que huele a trabajador, porque cada una de las medidas que ha tomado hasta acá han sido solo en beneficio del poder económico concentrado. No hay una medida en 9 meses que vos decís va para el lado del pueblo trabajador, va para el lado del pueblo humilde. Todo lo contrario, lo único que ha hecho ha sido estigmatizar, perseguir, criminalizar a los trabajadores y tratar de avanzar en un proceso de quita de derechos sistemáticos. No solamente lo ha demostrado en medidas de gobierno, sino también en la implementación de 2 leyes, o las leyes que han empujado, que son la reforma fiscal y la ley bases, que son ingenierías legales para avanzar en un proceso de saqueo sistemático de los resortes estratégicos de nuestro país, y también tiene la clara intencionalidad de avanzar en un proceso de destrucción del movimiento obrero de la Argentina, porque va al corazón del modelo sindical argentino. Creo que uno puede discutir si tenemos que avanzar en una reforma laboral, pero la reforma laboral no va en función de destruir los derechos alcanzados, sino cómo incorporás todo lo que está fuera del sistema formal. Tenés que tratar de dar una discusión para intentar meter toda la nueva realidad del mundo del trabajo, las nuevas formas
que tiene el trabajo, nosotros lo venimos planteando hace tiempo, que tiene que ver con la economía popular, la economía social, la economía comunitaria, que es una nueva realidad que aparece en el mundo del trabajo y que vos tenés que tratar de ver cómo incorporarse eso, no cómo vas a destruir todos los derechos que han conquistado los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de la historia de la Argentina. Creo que, bueno, se le ha caído la careta, incluso también ha quedado evidenciado en una de las peleas que nosotros venimos dando, que es el tema alimentario, cómo el presidente, la ministra Petovelo, el actual jefe de gabinete, que en su momento era ministro del Interior, el vocero presidencial, tuvieron que decir muchísimas mentiras de por qué tenían encanutada leche que estaba a punto de vencerse. Bueno, es un gobierno de mentirosos, cínicos, crueles, porque incluso se burlan de lo que le está pasando al pueblo trabajador, al pueblo humilde. Lo hemos visto hace días al vocero presidencial diciendo que no hay que tenerle miedo a la represión y van y cagan a palo a los jubilados. Bueno, y lo han hecho así también con mujeres que fueron a manifestarse a Capital Humano. Cada una de las protestas tratan de burlarse de la sociedad. Bueno, ese es el gobierno que nos toca y por suerte nosotros hemos decidido avanzar en un plan de lucha permanente para también que se le caiga la careta, porque ya hoy este es un gobierno que favorece a los empresarios y se caga en los trabajadores y las trabajadoras. Hablabas un poco de plan de lucha y de hecho, bueno, también hablabas de los jubilados. En el día de mañana va a haber, el miércoles, perdón, va a haber una movilización, una nueva movilización para impulsar el reclamo de los jubilados y jubiladas que tiene que ver con el veto que se hizo a la ley por la movilidad jubilatoria, que era un aumento seguramente exiguo que también se puede debatir, pero digo, también este gobierno se está metiendo inclusive con los jubilados y las jubiladas. Llamaron a convocar, a movilizar, perdón. ¿Cómo están viendo esa movilización, la calle, los sindicatos? Yo creo que va a ser importante, ¿no? Creo que hay cosas que demuestran en algún momento de nuestra historia un límite. Creo que lo que pasaron los compañeros jubilados la semana pasada es un límite, ¿sí? Porque no estás hablando que le van a aumentar 200, 300 mil pesos. Estás hablando de 20 mil pesos de gente que va porque no le alcanza para comer, para comprar sus remedios. El que no tiene familia no sé cómo hace para sobrevivir. Y yo siempre, ¿sabes qué pienso? ¿Qué mal habrá vivido este hombre? ¿O qué le ha pasado en su infancia para hacer lo que hace con nuestros abuelos? Porque la verdad que desde que empezó todo lo que es un ataque. Primero a nuestros adultos mayores y después a los compañeros o gente de menores recursos. Es su ataque permanente hacia ese sector. Entonces creo que eso tiene algo que ver con lo que uno vive, ¿no? Con la infancia que ha tenido, porque ya no deja de ser un tema ideológico de pensar distinto. Porque cuando vos disfrutás del mal que le estás haciendo a una persona mayor, que trabajó toda su vida, que toda su vida aportó, cuando los patrones te dejaban aportar, porque hay mucho que los patrones no te dejaban aportar, que eso también la sociedad lo tiene que saber y entender. Entonces digo, qué mal tenés que haber vivido para tirarte contra los que menos tienen. Esta historia es al revés. Estamos viendo que se jactan de otros países. España está viendo cómo hace un impuesto para los que más tienen, para solventar precisamente a los que menos tienen en el tema de salud y educación. Entonces nosotros vamos al revés de todo. Y encima disfrutan, porque la verdad disfrutan de cada acto que están haciendo en contra del pueblo argentino. Entonces creo que eso es lo más grave y es para analizar, Me parece que sale totalmente de la normalidad y eso es preocupante, que un presidente que tiene que representarnos a todos, trabajar por todos nosotros, todo lo que hace es tuitear, tirarse contra uno, tirarse contra el periodismo, contra otros políticos, pero no resuelve absolutamente nada para el pueblo trabajador y para los jubilados. Alejandro. Sí, creo que el miércoles va a ser una convocatoria importante, pero creo que lo más importante para resaltar en estos 9 meses de gobierno, en donde el gobierno incluso permanentemente trata de decir que tiene controlada la calle, yo creo que no es así, porque yo creo que hay un mal enfoque de donde se mira la conflictividad social de la Argentina, porque hay muchos compañeros, periodistas, dirigentes políticos que creen que la conflictividad es si se corta o no la 9 de julio. Y creo que no es así. Si uno condensa la lucha popular de estos meses de gobierno,
yo creo que ha sido muy importante, primero por los niveles de unidad que se han construido, porque la mayoría de las convocatorias importantes que se hicieron, el paro del 24 de enero, el segundo paro general, la marcha universitaria, la marcha del movimiento de mujeres, la convocatoria ahora de los jubilados. Hace un mes hicimos una gran jornada también multitudinaria y convocada por todos los sectores, que fue el 7 de agosto, el Día de San Cayetano. Y el nivel de conflicto que hay también descentralizado, porque si uno mira la cantidad de paros sectoriales que hubo, tuvimos provincias incluso muy convulsionadas, como fue el caso de Misiones, que tuvo muchos días de mucha convulsión social, el paro de aceitero, el paro de petrolero, el paro de los docentes, el paro de los universitarios. Bueno, creo que hay un nivel de conflicto social importante que también va expresando el hartazgo de la sociedad con este gobierno que se le va cayendo la careta. Y para mí, bueno, lo más importante durante estos 9 meses es resaltar la unidad, resaltar que vamos construyendo un camino solidario también en cada una de las peleas, porque me parece que la convocatoria de acompañamiento a la pelea que vienen dando los jubilados y las jubiladas, que se va a expresar en un acompañamiento importante de muchísimos sectores organizados o no, porque creo que también va a tener una importancia de convocatoria de gente suelta que se ve enojada, que se ve desilusionada por lo que le están haciendo a los abuelos, que van a manifestarse pacíficamente en el Congreso y los cagan a palo, los cagan a gases, con operativos absolutamente desmedidos, que no se justifican bajo ningún punto de vista, que creo que tiene que ver con la estrategia que se da el gobierno de intentar hacerle creer a la sociedad que tiene la calle controlada. Bueno, el miércoles me parece que va a ser una movilización importante, contundente, de respaldo a los jubilados y que también es parte de la continuidad del plan de lucha que vamos articulando entre los sectores, que también vamos discutiendo y nos vamos encontrando semana a semana para tratar de, bueno, si hay una movida convocada por los movimientos, por la CGT, en este caso por los jubilados, por los universitarios, tratar de siempre construir inteligencia común y un acompañamiento solidario, porque creo que de esta salimos todos juntos, no nos vamos a salvar individualmente, y creo que el ejercicio de solidaridad, de acompañamiento y de articulación es importante. Y bueno, por supuesto vamos a trabajar fuertemente para que haya una convocatoria fuerte el miércoles. Vamos a seguir dando pelea por nuestros jubilados y nuestras jubiladas, porque efectivamente es irrisorio incluso el aumento que se le quiere dar a los jubilados. No es que va a generar un desequilibrio fiscal, es todo parte de las campañas de mentira que dice el gobierno, porque si uno se fija incluso lo que implicaría en términos de costo fiscal es lo que le sacaron en impuesto a los ricos, y creo que bueno, se tienen que dejar de joder, bueno, es importante también porque se va a tratar el miércoles en el Congreso, en sesión de diputados. Hay diputados que no pueden hacerse los sonsos por alguna negociación subterránea que hayan tenido en estos días, porque acá nadie puede hacerse el distraído, no se pueden cagar en lo que le está pasando a los jubilados y jubiladas, porque, miren, a nosotros algo que nos pasa en los comedores comunitarios es que volvimos a ver a nuestros abuelos, a nuestros viejitos, volver a la olla popular, porque lamentablemente con la jubilación mínima y al haberse bajado, por ejemplo, programas que le permitían a los jubilados tener medicamentos que ahora los tienen que comprar y con eso no les alcanza para parar la olla, y que antes por ahí tenían a su hijo que tenía un buen laburo y que podía llegar a fin de mes bien, ahora con el problema que tiene para alquilar o porque se quedó despedido no tiene a su hijo o algún familiar que lo podía ayudar a ese jubilado o jubilada para poder llegar a fin de mes. Entonces hay una situación dramática, así que vamos a trabajar para que salga la ley el rechazo al veto que empujó el presidente Javier Milei, y para que se trate, creo igual que si se consigue los 2 tercios avanzaría, pero no va a salir de la agenda nuestra la pelea de los jubilados y jubiladas. Me interesaba preguntarles también por cómo están evaluando el rol de la CGT. Vos hablabas, Alejandro, de la importancia de la unidad, pero sabemos que la CGT hay internas, algunas más dialoguistas, otras que son más confrontativas. ¿Cómo están viendo estos 9 meses y esa oposición que se aglutina desde la CGT? Yo creo que se ha impulsado, como bien lo planteaba recién Ale, las movilizaciones, los paros,
Algunas cosas cuestan un poquito más que otras, pero creo que, bueno, al menos en el sector que a mí me toca estar, estamos permanentemente y somos los gremios que de alguna manera estamos en la calle o estamos teniendo conflictos, ¿no es cierto? Sea aeronáutico, sean los compañeros de la televisión, bueno, tenemos un montón de gremios. Pero creo que acá lo que hay que poner la mira, Ale decía recién, de los diputados que no se tiren o voten distinto. Yo creo que hay algunos que le da la cara para cualquier cosa. Sí. Y me parece que ese es el fondo. Hoy estamos dependiendo que una Cámara de Diputados que se supone que representan al pueblo, porque los votó el pueblo para determinadas situaciones, no miren para el costado con el tema del veto. O voten distinto a lo que votaron con anterioridad. Yo creo que también los políticos tienen que hacerse cargo de muchas cosas, porque el decreto 70, la ley bases, todas las cosas que estamos teniendo, digamos, en negociación, bien, gracias, son pocos los que insisten en el tratamiento de esas leyes. Entonces, me parece que no es solo la CGT, más allá de lo que bien planteó Ale, de los 2 paros, de las movilizaciones, creo que la política también tiene que hacerse cargo de muchas cosas, ¿sí? Porque si responden a un gobernador no están respondiendo a su pueblo, porque el que votó la ley bases respondiendo a su gobernador no está respondiendo al pueblo. Y creo que eso es muy grave y nadie habla de eso. O se habla muy poco o miran para otro lado. Esa es la realidad. Entonces creo que acá es un poco cada uno. Nosotros tenemos proyecto de ley, bueno, también queremos que lo voten ese proyecto de ley. Que la Cámara tiene que funcionar a full con todo lo que estamos teniendo de las situaciones que pasa cada trabajador. Estamos hablando ahora, quieren decretar esencial el tema de aerolínea porque hace paro, porque les pega. Entonces, no, ahora va a ser esencial la aerolínea. Y así van a tratar de hacer con todo, porque saben que la salida está por el movimiento obrero. Todos lo saben, incluidos los políticos. ¿Sí? Entonces me parece que el camino también, cada uno tiene que tener su grado de responsabilidad en esto. ¿Sí? Porque todo es más fácil tirar todo el bardo para el lado de la CGT, pero la CGT no levantó la mano en la Cámara aprobando una ley bases. No fue la CGT, fueron los políticos. Y dentro de esto que mencionabas de, bueno, un poco la autocrítica, la semana pasada se vio una carta que sacó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que habla un poco de un tema que vos abordaste, Alejandro, que tiene que ver con, bueno, la informalidad que hay, el crecimiento de la informalidad, el crecimiento de desempleo en este contexto. Cristina hace críticas a Milei, pero también pide alguna crítica hacia adentro del justicialismo y menciona justamente esto, ¿no? El crecimiento de la informalidad e inclusive dentro de los trabajadores registrados, que en los últimos años hubo una baja en la sindicalización. ¿Qué les parece esto que menciona la expresidenta? Bueno, yo creo que bienvenido sea el debate, ¿no? Porque nosotros lo venimos planteando y por lo menos desde que nos tocó a nosotros asumir en la conducción del UTEP después del proceso electoral y hicimos la asunción en el Salón Felipe Vallese, con casi todo el consejo directivo de la CGT, permanentemente tratamos de poner la discusión en el lugar que nosotros creemos que es el correcto. Y después de 40 años de democracia, después de haber pasado gobiernos populares, incluso en toda América Latina, creo que es un momento de balance, si se quiere, de nuestra historia reciente, porque yo creo que la llegada de Milei no es simplemente por una mala maniobra electoral, sino que efectivamente no hemos tenido la capacidad de interpretar lo que pasó, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en América Latina y lo que pasa en nuestro país, con lo que nosotros entendemos genera este sistema capitalista que es altamente financiarizado, que hubo una revolución tecnológica que inevitablemente empezó a generar nuevas condiciones y nuevas formas del trabajo, que nosotros decimos es la economía popular, que es la economía social, que es la economía comunitaria, y que uno no lo plantea porque trata de construir un espacio social, sino porque efectivamente empezamos a ver
realidades que se ven en América Latina. Hay países en América Latina que tienen Ministerio de Economía Popular, que han construido leyes sobre la economía popular. En el caso nuestro incluso siempre nos tildan que somos los responsables de los planes sociales y sin embargo nosotros no estamos de acuerdo con los planes sociales. De hecho, las leyes más avanzadas que se han tratado en la Argentina sobre la política social las hemos impulsado los movimientos populares tratando de hacer eje en el trabajo, porque para nosotros hay una ley, si se quiere, fundante en la discusión que nosotros damos sobre la economía popular, que es la Ley de Emergencia Social que se votó en el 2016, que intenta construir un nuevo paradigma a partir del reconocimiento de un nuevo sujeto social en la Argentina, que es el trabajador y trabajadora de la economía popular, que nosotros lo denominamos así porque entendimos, vimos y vivimos cómo compañeros y compañeras se autoinventaron su trabajo para sobrevivir frente al proceso de desempleo, frente a la crisis que generó el modelo neoliberal, y avanzamos en esa ley que creó una figura importante que es el salario social complementario, que en definitiva reconoce que hay trabajadores y trabajadoras que se autoinventan su trabajo pero que no tienen derechos. De hecho, miren, hay números concretos. Si uno se fija en los datos estadísticos del último gobierno, del gobierno anterior, terminamos el gobierno, un gobierno peronista, progresista, popular, póngale el título que quieran, con 5%, un poco más de 5% de desempleo y 42% de pobreza. Es decir, no hay un problema de falta de trabajo en la Argentina, sino que es falta de derechos y de visibilidad. Y bueno, nosotros lo que tratamos de dar el debate es en esa dirección, porque en definitiva, si uno revisa la política social de los últimos 40 años, sirvió, claro que sirvió, porque la asignación universal por hijo uno la reivindica, pero no sirvió para resolver los problemas estructurales. Y creo que hay un debate abierto ahí que tiene que ver cómo vamos a planificar la Argentina, cómo vamos a repoblar la Argentina, cómo vamos a resolver el problema de las grandes concentraciones urbanas, porque nosotros también hay una ley que reivindicamos, que es la de urbanización de barrios populares, pero que tampoco resuelve el problema de fondo. Porque si uno quiere volver a una Argentina en donde los sectores rurales sean mucho más potentes, tenemos que repensar la Argentina y para eso hay que discutir las economías regionales, hay que discutir por qué hay un 7% solamente de la población argentina que vive en la ruralidad. Entonces creo que hay un debate abierto que bienvenido sea, que nosotros no lo tenemos que mirar en el enfoque de la crítica hacia un sector, como quisieron operarlo algunos medios de comunicación que criticó o a la CGT, no. Hay que dar un debate porque nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación fundamentalmente de transmitirle a nuestro pueblo cuál es el modelo de país que le vamos a ofrecer desde el peronismo, desde el campo popular, desde los trabajadores, para resolver los problemas de fondo, no pensándolos en una interna política, sino cuál es el modelo del peronismo en el siglo XXI para atender los problemas de los sectores formales, pero también de todos los que cayeron en la informalidad, asumiendo la complejidad de los problemas que tiene la Argentina hoy, que no son los problemas del siglo pasado, que son los problemas de este siglo. Lo que pasa es que para eso hay que sacar bastante los intereses de adentro de muchos dirigentes. Totalmente. Eso hay que decirlo porque creo que este tiene que ser un trabajo absolutamente de todos los sectores que tenemos un objetivo claro de lo que queremos como país, ¿no? Yo cuando hablabas recién pensaba, nosotros ya en la final, en el último año, un poco más de un año del gobierno anterior, hablábamos de los asalariados pobres que nunca había visto en nuestro país. Después salió Cristina a hablar de los asalariados pobres, pero es una realidad que eso nos tenemos que hacer cargo. De nuestro gobierno tenemos que hacernos cargo, más allá de todo lo demás, decir, bueno, pará, pero esto vino y ahora se re que te agravó, ¿no es cierto? Porque los que no estábamos entrando dentro de esos asalariados pobres, despacito con toda esta limitación que tenemos de incremento del salario, modificación del salario, estamos entrando todos en eso. Entonces ha sido un gobierno totalmente destructor de todo lo que se te puede imaginar, es eso. Entonces le molesta una carta como la de Cristina, le molesta que alguien piense distinto, le molesta que uno salga a defender, le molesta los movimientos sociales, le molesta el sindicalismo, le molesta todo lo que le puede jugar
en contra de lo que es su pensamiento. Ellos quieren un pensamiento único. Acá hay una batalla cultural muy fuerte que dar en nuestro país, muy fuerte, y que no se va a solucionar en 1, 2 meses o 3 meses. Creo que el fondo de esto es la batalla cultural que hay que dar. Para poder pensar en ese país, que vos bien manifestabas, primero tenemos que dar una batalla cultural, si no, nunca vamos a lograr llegar a ese país que todos queremos. Y que aún los que más tienen, en el fondo, quieren, porque siempre han ganado más con los gobiernos populares, que hoy no lo dicen, pero sus mayores ventajas fueron con los gobiernos populares, porque la plata estaba en la calle, porque los compañeros tenían trabajo, porque podían pagar las mercaderías, la ropa, comprarse una moto, una televisión. Entonces, eso alguien lo tiene que reconocer. Por supuesto, la Unión Industrial no lo va a reconocer porque ellos quieren tener al trabajador debajo de sus zapatillas, su zapato. Entonces, creo que eso es contra lo que atacan permanentemente estos señores, ¿no es cierto? Todo lo que sea distinto a lo que ellos opinan. De hecho, tenía periodistas amigos que ahora pasaron a ser enemigos porque en algún momento dijeron algo que no les gustó. Entonces, de libertad, cero. Es un gobierno tan mentiroso que lo que más nos mintió, a mí no, por supuesto, ¿no? Pero a quienes lo votaron, fue hablando de una libertad que no existe. Bueno, vamos entonces nosotros a un brevísimo corte para ya meternos en lo que es cada uno de estos dos sindicatos, conocer un poco cuál es la actualidad que están atravesando. Ya volvemos. Seguimos en Voces del Trabajo analizando la actualidad que estamos viviendo hoy en la Argentina, en esta Argentina de Milei. Y bueno, quería preguntarle, si querés empezamos con vos, Graciela, que nos cuentes un poco cuál es la situación de los trabajadores de Vialidad. Sabemos que están teniendo una disputa bastante fuerte por el tema salarial. Contanos un poco cómo estamos. Sí, empezamos con el tema laboral, ¿no es cierto? Recién en abril tuvimos autoridades en Vialidad. Así que de diciembre hasta abril estuvimos desamparados de toda cuestión que tenga que ver con el trabajo. De hecho, nos habían cortado el combustible, no sabíamos con quién hablar para que nuestros compañeros, la base de la tarea nuestra es salir al camino, necesitas el combustible. O sea, que en la vialidad nacional, ustedes cumplen una tarea de contarnos un poco qué es lo que hacen como para Nosotros, saber. una cosa son las obras públicas, donde Vialidad licita las obras y nuestra gente hace las inspecciones, la parte de laboratorio, de topografía, y después tenemos el mantenimiento, que es el fuerte de nuestra gente, que eso lo hacen netamente nuestros trabajadores. Entonces, claro, tenés que cortar el pasto, necesitas el combustible para cortar el pasto, para mover el tractor, para mover una máquina para hacer bacheo, para hacer las señales. Bueno, tuvimos los primeros meses ahí, tuvimos después administrador. Bueno, en ese interín, cuando nosotros vimos que no se nombraba, yo siempre manifiesto que hay varias maneras de hacerte desaparecer. Una era el decreto donde los compañeros del Estado, muchas empresas del Estado figuraban que iban a desaparecer, y otra era nuestro caso, donde nos habían desfinanciado y no mandaban un centavo para hacer absolutamente nada. De hecho, cortaron luz en los campamentos, en algunos distritos que están en las ciudades, normalmente las capitales de las provincias. Ahí hicimos un proyecto, presentamos un proyecto de ley que la verdad tuvimos la suerte que Paco Manrique de Mata haya salido electo diputado, y él pertenece al Frente Sindical, así que él nos hizo la gauchada de poder hacer esta presentación, de que decretaran a Vialidad en emergencia, la emergencia vial, y que Vialidad era un ente estratégico. A partir de ahí, bueno, seguimos teniendo, se nos paralizó la obra pública, después para que le voten la ley bases dijeron que algunas obras iban a continuar. La realidad es que hoy estamos en veremos, seguimos con el problema de financiamiento. Han mandado, nuestra gente estuvo 6 meses sin cobrar los adicionales de los compañeros que salen a la ruta. Ahora ya nos están debiendo 2 meses. Y estamos así, ¿no? Hablando y preguntando, y cuándo viene, cuándo entra el dinero. El Estado se ha quedado, alguien se sentó en una caja que es lo que tendría que ingresar, además del presupuesto nacional, que ya quedó caduco porque es el del año 23, hecho en el 2022, que es el CIS Vial, que es el fondo al combustible, el impuesto al combustible, que debería semanalmente ingresar a Vialidad, y el tema del impuesto país. Bueno, de eso nos están debiendo casi 70.000 millones de pesos, que nunca entraron en lo que va del año
a Vialidad. Sumado a esto, una negociación colectiva que no es tal, porque limitan, nosotros tenemos convenio propio, no pertenecemos al convenio del Estado Nacional, del famoso 214, y sin embargo nos limitan a lo que firma el 214, y la negociación es, ¿aceptás esto o es nada? Y el mes que viene vamos a discutir, pero vamos a discutir lo del mes que viene. Esto que no discutiste hoy lo perdiste. Todo es así, esa es la negociación y la libertad que nos da este presidente para negociar nuestras paritarias. Entonces, claro, nosotros por suerte teníamos sueldos muy buenos, la verdad, nos costó mucho conseguir esos sueldos muy buenos, porque en la época del menemismo estábamos anteúltimo en todo el Estado, que eran todas empresas del Estado, hoy son muchas menos, pero hoy de a poco vemos cómo nos vamos cayendo. Entonces, en lugar de mantenernos y subir al resto de los compañeros del Estado que están por debajo nuestro, nos hacen esto. Entonces, no tenemos paritarias libres. Y no tener paritarias libres es no discutir algo que, por la tarea que realizamos, por un montón de situaciones, deberíamos tener esa discusión, porque inclusive hasta temas de trabajo no podemos discutir. Entonces, digo, bueno, se va agravando. Nosotros no vamos a aceptar el 2 y el 1% que ha firmado el Estado Nacional, no lo vamos a aceptar en Eso esa... que era un 2 para septiembre. Claro, y un 1% para octubre, o sea, todo esto lo que va del año, nunca superamos a la inflación en los aumentos, siempre se firmó por debajo. Ni hablar lo que se puede haber perdido el año pasado, pero hoy tenemos que decir que estamos un 45% por debajo de lo que tendríamos que estar. Entonces hoy se siente, y hay compañeros que alquilan, y hay compañeros que viven lejos, y hoy viajar no es barato, todos lo sabemos, lo vemos cada día de nuestra existencia, lo que están aumentando el combustible, los peajes, el pasaje en tren, el pasaje en colectivo, bueno, todo va sumando, la luz, el gas, el agua, y en algún momento el tema estalla. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos, nosotros no vamos a aceptar miseria, la miseria que se la den a otros. Alejandro, nos contabas un poco lo que tiene que ver con el laburo en los barrios que hacen ustedes con los comedores, esta aberración de la ministra Petovelo y del Ministerio de Capital Humano no entregando alimentos, y a su vez también hay muchas cooperativas de la construcción dentro de la UTEP que, bueno, obviamente se ven fuertemente dañadas por lo que está haciendo el recorte de la obra pública. ¿Querés contarnos un poco cómo está esa situación? Sí, la verdad que la situación del sector nuestro es dramática. Primero porque hubo una decisión de parte del gobierno nacional de congelar el salario social complementario, que en la última etapa se conoció como el potenciar trabajo. Hubo una decisión de desfinanciar las unidades productivas de la economía popular. Hubo una decisión de paralizar la urbanización de barrios populares, que ahí trabajaban muchísimos compañeros y compañeras llevando agua potable, llevando cloacas, haciendo mejoramientos de vivienda, construcción de Zoom. Se paralizó todo eso. Lamentablemente el sector nuestro se ve muy afectado porque éramos de la última cadena del eslabón. Yo lo grafico de la siguiente manera. Vos dentro de los sectores más humildes tenías un sector que se acercaba a la olla popular producto de la necesidad concreta de no tener formas de resolver la olla, de cómo parar la olla en tu casa, en tu rancho, para tu familia. Tenías un poco más alejado de la olla popular al compañero y compañera de la economía popular, o que tenía un salario social complementario, parte de una cooperativa, o hacía una obra en algún barrio popular. Ese compañero, producto de las decisiones que ha tomado el gobierno, ya no solo va a la olla popular en forma de solidaridad a organizar para que otros vecinos puedan comer, sino que también cae de nuevo por necesidad concreta. Tenés en la olla popular a los jubilados, tenés a la olla popular a los trabajadores que han perdido su trabajo, tenés a la olla popular a los trabajadores que no pueden llegar a fin de mes, producto de lo que contaba la compañera, de que te aumenta el gas, te aumenta la luz, no tenés forma de comprar los medicamentos, te aumenta el transporte público. Si tenías una motito, la nafta sale carísima, el seguro te sale carísimo, ni que hablar si tenés todavía un autito, sostener el funcionamiento de un auto es muy dificultoso y lamentablemente
también lo venimos diciendo hace tiempo, creo que estamos al borde de atravesar una de las peores crisis humanitarias. No es porque lo decimos nosotros, sino incluso hay informes que demuestran la realidad dramática que se vive en las barriadas populares. Hoy estamos hablando de que hay más de 1,5 millones de pibes que se van a dormir sin morfar, y eso es producto de las decisiones del gobierno, porque vos podés intentar cambiar la política alimentaria por una mejor, pero lo que bajo ningún punto de vista podés hacer es lo que ha hecho este gobierno, que es arrebatarle la comida a la gente, porque en definitiva lo hacen por maldad, lo hacen por crueldad, lo hacen por disputa política también, porque fíjense, cuando pasó lo de los galpones de Martelli y Tafí, que fue a partir de un descubrimiento, se descubrió todo eso producto de una denuncia que hicimos nosotros, que la encabezó el compañero Juan Graboy, y después salió por colegas de ustedes que hicieron un informe periodístico. También da cuenta de que eso pasó porque hay una crueldad y no tiene justificación, porque fíjense, después terminaron haciendo convenios con una institución, que yo no voy a hacer juicio de valor ni nada por el estilo porque no me corresponde, pero lo que pasó en el territorio es que después fueron a buscar a los compañeros de los movimientos populares. Entonces, vos, está bien, podés cambiar la política alimentaria, darte una política mejor, pero no podés hacer lo que hizo este gobierno, porque demuestra la crueldad, demuestra la insensibilidad, y también es responsable que la gente hoy se esté cagando de hambre, porque uno reconoce que este gobierno no heredó una situación fácil, heredó una situación difícil, lo decía yo anteriormente, terminamos con 5% de desocupación y 42% de pobre, pero en 9 meses todas las decisiones que ha tomado este gobierno ha deteriorado por completo todos los indicadores sociales negativos. Estamos hablando de que hay 1,5 millones de pibes que se van a dormir sin morfar. Y este gobierno no hace nada, absolutamente nada, más que decir mentiras, hacer provocaciones, cagarse. No han resuelto la compra de un paquete de arroz. O son unos inútiles o son unos hijos de puta, porque no le cabe otra calificación, porque lo dijo UNICEF, el informe, no es un informe que hizo la UTEP o que hizo la CGT o que hizo algún movimiento popular para ir en disputa con el gobierno, lo hizo la UNICEF y lo viene alertando todo el mundo, porque hasta los compañeros de la CGT hoy están haciendo ollas populares, uno lo ve, porque viven en un barrio, que puede ser un barrio de clase media o de laburantes, pero que la gente la está pasando mal. Entonces organizan ollas populares, porque hasta incluso trabajadores que no pueden llegar a fin de mes necesitan de la olla popular por lo menos para zafar una comida, porque es invivible la Argentina la que nos llevó Javier Milei y toda la manga de secuaces mentirosos que tiene alrededor de él. Y esto que decís, Alejandro, también muestra, bueno, ¿no? la importancia del Estado, bueno, interviniendo, ¿no? Interviniendo para buscar resolver estas dinámicas. Y me interesaba preguntarte, Graciela, me contabas un poco en la previa lo que había sido, cómo se vio la importancia de vialidad en lo que fue el invierno, en los ingresos al país, de las rutas, algo que estaba faltando y que ustedes, bueno, buscaron visibilizar para que se entienda qué implica cuando el Estado recorta. Es eso, si querés contarnos. Claro, yo entiendo que en esta etapa no somos solo nosotros los que tenemos que salir a pelear, sino que la sociedad nos tiene que acompañar en esta pelea, hablando exclusivamente de vialidad, ¿no? Cuando estuvimos todos esos meses, normalmente el operativo invernal se empieza a generar en el mes de febrero o marzo, que es poner las máquinas en condiciones, comprar la ropa, la sal, todo lo que se utiliza para despejar el camino. Bueno, nada de eso estaba pasando. Seguíamos sin tener administrador. ¿Para dónde íbamos? La verdad que la desesperación, dijimos, bueno, vamos a las redes. Entonces mandamos un disparador a todas las seccionales que tenemos en todo el país, diciendo, compañeros, redes, hagan video de lo que hacen ustedes, mostrémosle a la sociedad qué es lo que hacemos los viales, porque hay un gran desconocimiento de eso. Bueno, y hay uno que pegó muy fuerte y por supuesto arrobábamos del presidente para abajo a todo el mundo, que fueron unos compañeros justamente del sur que decían, aquí estamos los ñoquis, porque el gobierno se jacta de que el Estado son ñoquis, que somos inútiles y demás. Aquí estamos los ñoquis despejando la nieve. Y pegó una barbaridad. Y de hecho digamos, vencía el tema de los despidos. Nosotros habíamos tenido 157 que algunos compañeros hemos recuperado, pero venía una segunda tanda y creo que eso, demostrar eso, que si no estábamos nosotros ahí, la nieve iba a seguir
creciendo más del metro que estaba, me parece que eso fue importante. Uno debe haber pensado, pobres a esto pará, porque mira, nos están despejando el camino, ¿no es cierto? Y creo que también pasa por ahí, creo que a la sociedad hay que hacerle entender, por eso hablo yo siempre de batalla cultural, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cada uno de nosotros? Cuando hablan del Estado, es muy fácil hablar lo que se habla. Ahora, nosotros nos sacaron 157, pero Adornis, ¿cuántos metió? Entre los familiares que metió en ese cargo que inventó Javier Milei, que le dieron para que salga todos los más días de 100, a hablar las bueno, que ya son más de 100. entonces estaríamos ahí, ¿no es cierto? Entonces sacamos, sacamos de vialidad, pero ahora ingresaron quienes son los jefes de distrito del sector político del presidente, entonces estamos todos en un juego mentiroso hacia la sociedad. O sea, esas cosas la sociedad las está desconociendo, el pueblo lo desconoce. Sí, entonces, despedimos 157 vialidades, sí, pero ojo, mira, ahora entraron 25 o 30 para cubrir los cargos que ellos necesitan cubrir, que lo podría cubrir la gente nuestra, que es la gente capacitada para hacerlo. Entonces, bueno, todo eso que también es mentiroso, le quieren vender a la gente una cosa que no es, una realidad que no existe. Está bueno esto que decís como también una de las nuevas tareas, ¿no? Visibilizar, estar más atentos a esa, bueno, a lograr mostrarle a la sociedad qué es lo que implica la salida del Estado. Y me interesaba preguntarte también, Alejandro, porque hay una fuerte avanzada sobre las organizaciones sociales con esto de los allanamientos que se están haciendo, la persecución. ¿Querés contarnos un poco cómo ves esa situación? Sí, a ver, me parece que es parte de las maniobras, primero de distracción, que trata de hacer el gobierno. Fíjense que todo el tiempo hay noticias rimbombantes y raras en los medios de comunicación. Entonces creo que hubo una decisión de parte del gobierno primero de avanzar en una política de ajuste. Entonces, después primero decidió vamos a ajustar la política alimentaria. Entonces, ¿qué dijo? Hubo una campaña para decir que los comedores no existían. Entonces fueron a 2 o 3 lugares que nadie le preguntó después a los funcionarios que supuestamente hicieron esos relevamientos, de dónde sacaron la base de datos, pero en lo concreto lo que se instaló es que supuestamente en la Argentina todos los comedores eran fantasmas, entonces ¿qué había que hacer? De financiar la política alimentaria. Lo mismo hizo con las cooperativas. Porque creo que es un plan sistemático que tiene, qué sé yo, a nosotros nos allanaron la otra vez la sede del UTEP 2 días después de haber hecho San Cayetano. Y en una orden de allanamiento que no tenía nada que ver con la cooperativa que estaban buscando. Y mientras estaban haciendo ¿no? Estaba el comedor del compañero Sánchez, que es el compañero cartonero del Papa, todo el mundo lo conoce. Y hay una peluquería, atienden médicos, a veces hay trabajadores sociales que van haciendo determinadas preguntas o charlan con la gente que va al comedor, porque es un comedor de gente que va rotando. Tenés gente que está instalada en Constitución, pero hay muchos laburantes que vienen o a hacer una changa y pasan por el comedor de Constitución para no tener que gastarse 10 lucas en comida en otro lugar y bueno, van a comer ahí. Hicieron el allanamiento 2 días después de la marcha de San Cayetano, con una orden de allanamiento, que sobre una cooperativa que no tenía domicilio en la sede del UTEP y se lo mostramos y sin embargo tuvieron que... Pero, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron que hacer un acta en donde decía, bueno, no, es un sindicato, hay fichas de afiliación con cualquier sindicato, hay un comedor, no pudo funcionar la peluquería porque pusieron la camioneta ahí, entonces no pudo funcionar la peluquería popular, donde va gente solidariamente a cortarle el pelo a la gente en situación de calle. Pero bueno, a nosotros no nos sorprende, es parte del plan que tiene el gobierno de estigmatizar, de perseguir, de tratar de generar miedo, pero yo creo que no les resulta, porque han pasado 9 meses de gobierno, los niveles de unidad, de conflicto han sido muy altos. A nosotros nos pasa que gente que los acompañó con el voto allá el año pasado, hoy piensan totalmente distinto, sobre todo los pibes más humildes, quizás que tienen 20 y pico de años, y que la democracia no supo cómo resolverle sus problemas, entonces vivió situaciones muy difíciles en barriadas muy humildes, ya sea por los niveles de violencia horizontal, con el consumo, con el narco, con lo que fuese que se vive en las barriadas más humildes cuando el Estado no está y cuando no existe
la organización comunitaria y votó con enojo. Enojo con el Estado, enojo con la dirigencia política. Y hoy piensan, y nosotros íbamos y le advertíamos, mirá que te vas a arrepentir, estos son unos mentirosos, no voten enojados. Y votaron y acompañaron, y hoy piensan totalmente distinto, hay bronca, porque saben que este gobierno los estafó electoralmente y que ha quedado al descubierto que es un gobierno mentiroso, cínico y que se caga en la vida de los más humildes, de los trabajadores, de los jubilados. Bueno, hay un cambio en eso también en parte de la sociedad, porque nosotros no vemos lo que reflejan las encuestas. Yo no le creo a las encuestas. Lo que uno ve cuando se junta en una asamblea, cuando va a la carnicería, cuando va al supermercado, cuando te encontrás gente comprando la garrafa, piensa totalmente distinto a lo que dicen que pasa en las encuestas. Totalmente distinto, totalmente distinto. Y te lo digo con conocimiento de causa porque conozco mucha gente que lo ha acompañado con el voto al gobierno actual. Y hoy hay un cambio absoluto en la percepción que tienen del gobierno, porque bueno, son 9 meses que no quedan duda para lo que vino a hacer el gobierno. Terminamos nosotros este bloque con el informativo de los compañeros de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, los compañeros de CLATE, que nos traen las noticias de los estatales de toda Latinoamérica. Así que veamos este informe y ya volvemos con más Voces del Trabajo. Dirigentes de CLATE se reunieron con el secretario general del CLAT en Montevideo. La COFE de Uruguay celebró sus 60 años con un encuentro internacional. Argentina se prepara para ser sede del primer encuentro internacional de jubilados y pensionados organizado por la CLATE. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de CLATEvisión en Voces del Trabajo, el resumen quincenal de noticias de las trabajadoras y los trabajadores del sector público de Latinoamérica y del Caribe. Vayamos a nuestra primera noticia. El presidente de la CLATE, Julio Fuentes, y su secretario general, Martín Pereira, se reunieron en Uruguay con el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Conrado Ramos. El acercamiento entre ambas organizaciones comenzó en mayo de este año, cuando la CLATE participó de una reunión con la presidenta del CLAD y ministra de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck, en la ciudad de Brasilia. Veamos qué se resolvió en Montevideo. Yo creo que es una muy linda instancia para trabajar junto a CLATE y lo que podría ser una cooperación junto al CLAD, para de alguna manera conjuntamente en la región, en Iberoamérica, estar trabajando temas de negociación colectiva, temas que a los funcionarios públicos le importa muchísimo avanzar, conocer, intercambiar experiencias, tener cooperaciones técnicas. Hablamos de la eventualidad de poder tener en el próximo congreso del CLAD en noviembre en Brasilia un evento paralelo para discutir los temas de negociación colectiva. Pero creo que deberíamos avanzar también en temas de intercambio de experiencias en carrera administrativa, sistemas de evaluación de los funcionarios, líneas salariales, es decir, tenemos muchísimo para trabajar en la región y que realmente poder ayornar y discutir y ver pros y contras de los distintos modelos de reforma. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado del Uruguay, COFE, celebró sus 60 años con 2 jornadas de debate internacional bajo el lema La importancia del Estado en los países de la región. Durante el primer día se llevó a cabo una reunión en la que los dirigentes de CLATE presentes aprobaron una declaración conjunta. Participaron delegaciones de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia y México. En la segunda jornada se realizó el acto central del aniversario en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, del que participaron destacadas figuras del ámbito político y laboral. Estamos aquí en Montevideo y en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación uruguaya. En el marco de los 60 años de COFE, una actividad de diálogo entre senadores, diputados nacionales, ministro de Trabajo, ex ministro de Trabajo, es decir, nos muestra esta característica muy uruguaya de una convivencia democrática entre las fuerzas políticas y de un espacio donde hay diálogo social. No quiere decir que todos opinan igual, por supuesto que no, ni siquiera que todas las cosas se solucionan rápidamente, pero a partir de encontrar un espacio de diálogo hay un camino a recorrer para buscar soluciones. COFE ha denunciado
que se viola la ley de negociación colectiva. Y le ha planteado también que este gobierno la ha violado, pero le hemos planteado a todos los candidatos que el gobierno que viene la tiene que cumplir. Porque no es un adorno para festejarlo, sino es una posibilidad de que los trabajadores opinemos. Quien está en el servicio público es el trabajador que está a las 24 horas. Y ese trabajador tiene derecho a opinar, y el derecho a opinar es a través de la negociación colectiva. También decían en los paneles que el Estado ha crecido 300.000 funcionarios. Si vamos al Estado duro y puro, a los ministerios, a la administración central, se han perdido 3.000 puestos de trabajo. Esos son menos derechos para la población, no solo el reclamo de COFE por mantener los puestos laborales. En Argentina, a pesar de la represión, continúan las movilizaciones de los jubilados en contra del veto del presidente Milei a la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso. Además, el país se prepara para ser sede del primer encuentro internacional de jubilados y pensionados organizado por la CLATE. Veamos. El 18 al 21 de septiembre en la sede de ATE y en otras sedes aquí en la ciudad de Buenos Aires, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados, con Noelia Guzmán a la cabeza, y la CLATE, estamos organizando este encuentro de jubilados y pensionados de América Latina y del Caribe. El compañero Julio Fuentes, como presidente de la CLATE, nos ayuda a impulsar todo este encuentro, que va a ser muy fructífero, porque no solamente vamos a poder expresar la situación por la que estamos atravesando como colectivo de jubilados y pensionados, sino también vamos a poder escuchar qué está pasando en otros países y también estructurar una tarea en conjunto a ver cómo podemos dar esta lucha que viene bastante desigual. Ahora vamos con más noticias. Estatales peruanos se movilizaron en Lima y en distintas ciudades del país por la negociación colectiva. Miles de personas se manifestaron en Costa Rica en defensa de la educación pública. Aquí termina este resumen de noticias. Nos vemos en 15 días en Clatevisión en Voces del Trabajo. Muchas gracias. Arrancamos así este tercer y último bloque de Voces del Trabajo por la pantalla de Barricada TV. Y bueno, me interesaba preguntarles, un poco ha estado sobrevolando en toda la charla que tuvimos, pero pensar cuáles son los desafíos que tiene el sindicalismo en este contexto, en este momento político-social tan particular que estamos viviendo. ¿Cuál creen ustedes que tiene que ser el rol del sindicalismo en estos momentos? Clarificar, primero ponerse al frente en la lucha, porque hoy no tenés con quién negociar, ¿no es cierto? Tenemos un gobierno sordo, ciego, lo único que hace es hablar y hablar de mentiras, contar mentiras, pero lo que tenemos que hacer como dirigentes es la lucha y el esclarecimiento, un poco lo que decía yo antes, no solo a nuestros compañeros, sino a todo el pueblo argentino, ¿no es cierto? Aclarar hacia dónde estamos yendo y cómo va a costar recuperar este país que todos queremos, ¿no es cierto? Porque va a ser muy difícil, porque destruyeron todo en menos de 9 meses, cosas que llevaron muchos años construir, ¿sí? Desde nuestros mejores derechos, desde nuestro lugar humilde, lugar de trabajo. Para ellos somos nada. Y bueno, nosotros tenemos la obligación de hacer entender que no es que somos nada. Somos algo muy importante para nuestra sociedad, para los abuelos, para los niños, para la salud, para la educación, para los chicos discapacitados, para todos los que pisamos el suelo argentino. Y como dice nuestra Constitución, ¿no es cierto? Basarnos en lo que dice nuestra Constitución y no de un gobierno que para él no existe la Constitución. De hecho, tenemos la ley bases que viola un montón de artículos constitucionales. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es eso, ponernos al frente de la lucha y hacerle entender que el único miedo que tiene que tener el pueblo argentino es a este fracaso al que nos están llevando. Si nosotros logramos vencer eso y que la gente entienda que nos están llevando a un fracaso total, donde vamos a ser muchos más los que vamos a pasar hambre, creo que ahí estaríamos ganando la primera batalla cultural. Alejandro. Sí, a ver, yo creo que el campo
los trabajadores y las trabajadoras tenemos la responsabilidad, el deber, primero de sostener la unidad, porque creo que sin unidad es imposible pensar un proceso de resistencia que efectivamente le ponga un límite a este gobierno, porque con el testimonio no se hace resistencia, se hace resistencia con la unidad de todos los sectores, y para eso hay que asumir que puede haber contradicciones, pero que lo importante hoy es ponerle un freno al gobierno de Javier Milei, porque no quedan dudas de que es un gobierno entreguista, que es un gobierno que vino a masacrar social y económicamente a la mayoría del pueblo argentino, y ha quedado demostrado. Y creo que si nosotros no le ponemos un límite a este gobierno, yo creo que los daños y el retroceso en términos sociales va a ser muy grande. Decía anteriormente que estamos al borde de vivir una de las peores crisis humanitarias en la Argentina, porque no solamente el tema del hambre, quizás porque es el tema más sensible, más visible y más dramático, sino por todos los problemas que empiezan a aparecer. También algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que es el avance del narcotráfico en la Argentina, porque nuevamente empieza a aparecer una ofensiva y una avanzada del narcotráfico que vuelve a reclutar a nuestros pibes para que sean soldaditos, o vuelve a prestarle plata a la gente que no tiene cómo pagar el alquiler, que no tiene para morfar, que no tiene cómo comprar medicamentos, entonces se endeuda con los que tienen plata en el territorio, que son los tranzas y los narcos. Entonces creo que tenemos la obligación de impedir que se profundice esa crisis humanitaria, porque no hay posibilidad de reconstruir una estrategia que se vuelva a transformar en mayoría si no impedimos eso, porque no hay posibilidad de reconstruir el movimiento nacional y popular si no frenamos esa crisis humanitaria, y en paralelo a que frenamos al gobierno, que construimos resistencia, que sostenemos la unidad, también empezar a discutir cuál es el modelo de país que le vamos a proponer a nuestro pueblo, y creo que uno tiene que pensar ese modelo de país a partir de las diferentes realidades sociales que tiene la Argentina, llámese el movimiento obrero en su conjunto, ya sean de la economía popular o del sistema formal, con los estudiantes, con las mujeres, con los campesinos, con las economías regionales, con los empresarios pymes, con todos los sectores que de alguna manera tienen vida en la Argentina, que tienen vida comunitaria, que tienen inserción en problemas concretos, en realidades concretas, creo que tenemos que darnos las instancias de debate, y también con los compañeros de los diferentes sectores políticos del campo nacional y popular, a sentar las bases del proceso de reconstrucción que necesita transitar la Argentina después de la catástrofe que va a dejar el gobierno de Javier Milei. Y para nosotros, porque venimos también del peronismo, la columna vertebral de todo proceso de transformación son los trabajadores y las trabajadoras, en este caso en su conjunto, porque hay una nueva realidad en el mundo del trabajo que nosotros lo venimos planteando, y que en el bloque anterior también lo discutíamos un poco, que no hay que renegar, y que no es parte de ninguna contradicción central, sino que es parte de los elementos de la vida y de la realidad política, social, económica, cultural que atraviesa la Argentina, como la está atravesando también América Latina y parte del mundo, y nosotros no tenemos que renegar de eso, al contrario, tenemos que asumir, es parte de nuestra realidad, y nosotros tenemos la obligación de darle cauce a todos los problemas que atraviesa el pueblo trabajador. Así que creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad como sectores organizados de poner un horizonte claro, también de darle esperanza a nuestro pueblo, porque hay una maquinaria justamente de deshumanizar, de desesperanzar, de que la gente crea que está todo perdido, y no es así, no es así. Yo lo digo con el conflicto social, no es verdad que tienen controlado el conflicto social, es mentira, es absolutamente mentira. Yo invito a cualquiera que haga un ejercicio de cuándo fue la última vez que hubo 2 paros generales en menos de 5 meses, porque fueron seguiditos los paros generales. Y bueno, eso habla también de que no es casualidad que suceda eso, no es casualidad los niveles de unidad, no es casualidad. Fue la primera vez, nosotros que venimos haciendo los 7 de agosto, desde que asumió en el 2016 el gobierno de Macri, y no paramos de hacer los 7 de agosto la marcha por paz, pan, tierra, techo y trabajo, fue la primera vez que hicimos una Plaza de Mayo acompañado por todo el Consejo Directivo de la CGT, con las 2 CTA, con los sectores de la religiosidad,
con todos los organismos de derechos humanos y con todos los sectores políticos del campo nacional y popular, porque convocaron los compañeros de la Cámpora, convocaron los compañeros de La Patria es el Otro, convocaron los compañeros del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, del peronismo de la provincia, y eso evidentemente es también porque hay un trabajo de comprensión del momento histórico que vivimos, que no es para estar pelotudeando en determinadas discusiones que no tienen ningún tipo de sentido, sino que tenemos la obligación y la responsabilidad de poner la contradicción en el lugar correcto, y hoy la contradicción en el lugar correcto es Milei o el pueblo argentino. No hay otra posibilidad de discusión. Después veremos quiénes son los candidatos, pero primero fijemos las ideas de cómo vamos a resolver los problemas que va a dejar el gobierno de Javier Milei, que no son problemas sencillos, son problemas estructurales. Les quiero agradecer muchísimo a los dos por haber venido, por haberse tomado el tiempo de acercarse acá a Barricada TV para esta charla. Seguramente ya nos encontraremos en las calles o dialogando en algún momento. Seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer, la verdad un placer. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, nosotros ya nos retiramos, terminamos esta emisión de Voces del Trabajo. No se olviden que si quieren darnos una mano para sostener este canal, para sostener este espacio, pueden sumarse a la comunidad BTV con un aporte único o un aporte mensual. Nos dan una mano realmente gigante para poder seguir apoyando esta iniciativa de comunicación alternativa y popular. Nos buscan en nuestras redes sociales, ahí van a encontrar el link para poder sumarse a la comunidad BTV. Nos vemos entonces dentro de 15 días para mucho más Voces del Trabajo.